Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar acerca de lo que pasó con las selecciones de la CONCACAF en el Mundial. Así que, ¿esto es un fracaso o es un avance real? Y así le fue a las selecciones de la CONCACAF en 2026. CONCACAF tuvo el Mundial en casa. México, Estados Unidos y Canadá pues fueron los anfitriones, pero no solo llegaban como este tipo de selecciones, llegaban con una presión bastante grande para este torneo, con una expectativa que al final de cuentas pues ofrecía una oportunidad histórica, el demostrar que podían competir más allá del discurso, que al final de cuentas el Mundial termina siendo muy claro para estas selecciones. Obviamente vamos a agregar a Panamá porque también estuvo como selección de la CONCACAF. Los tres anfitriones quedaron eliminados en octavos de final. Canadá cayó ante la selección de Marruecos, México se jugó la vida ante la selección de Inglaterra y pues Estados Unidos se termina quedando ante la selección de Bélgica. Así que con estos resultados, CONCACAF se quedó pues sin representantes en los cuartos de final de este mismo torneo. Y aquí es donde empieza el debate para estas selecciones. ¿Fue un fracaso o realmente fue un avance para la región? Porque una cosa es mirar solamente el resultado y otra es entender el contexto del por qué quedaron afuera. Así que hablemos de Canadá específicamente. Canadá venía de ser una selección que históricamente pues, no tenía un peso muy grande en los mundiales. En esta edición logró competir, sí, avanzar y sostener una ilusión que hace algunos años pues parecía lejana para una selección como Canadá, que pues en Canadá viven de otro tipo de deportes. Pero cuando se cruzó con Marruecos, una selección ya acostumbrada incluso a los grandes escenarios, como le sucedió en Qatar hace 4 años, donde quedó en ese top 4, pues la diferencia ya se notó y apareció. México, por su parte, pues tuvo una Copa del Mundo emocionalmente fuerte, porque al final jugó en casa, con el Estadio Azteca como un símbolo muy grande para el fútbol de ese país, y tuvo un cruce muy duro frente a la selección de Inglaterra, que pues compitió sí, pero volvió a quedarse en esa frontera donde tanto le ha pesado a la selección de México históricamente en los mundiales, y que dar el salto hacia las siguientes rondas siempre le ha costado. Y Estados Unidos, por su parte, pues dejó una sensación todavía un poquito más compleja, porque por un proyecto donde invirtieron mucho, con jugadores en Europa, con una condición de anfitrión y sobre todo pues la exigencia ya se convertía más grande para la selección de los Estados Unidos, que se terminó quedando en el camino ante la selección de Bélgica. Así que más que todo por las formas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este mundial? Nos dice que CONCACAF pues creció en exposición, sí, pero creció en organización, creció en la cantidad de equipos que aportó para este mundial y en la visibilidad y sobre todo en el ambiente. Pero a la hora de competir de verdad es ahí donde pues nos damos cuenta que todavía le falta dar ese salto de calidad a las selecciones de este lado del mundo. No es tener nada más una narrativa bonita sobre pues estas 3 selecciones, tanto Canadá, México y Estados Unidos, sino que hay que mejorar mucho más en el aspecto de la competencia. Y acá es donde la jerarquía de las selecciones, por ejemplo, de Europa, incluso hasta de África, pues han demostrado que su crecimiento ha sido más grande y más importante en grandes escenarios como el que acabamos de ver. Así que este Mundial 2026 deja una lección importante. La región ya no puede conformarse solamente con participar ni con celebrar pues avances pequeños, ¿no? Si el torneo se jugó en casa, pues ya los anfitriones tendrían que haber avanzado y demostrar quizá ese avance precisamente que se tiene que tener en grandes instancias. Entonces esto no es al final para destruir, no es para burlarse, sino es al final para entender el contexto en el cual está parada hoy la CONCACAF y que se tiene que preocupar. Necesita mejores ligas, necesita mejores procesos, mejores entrenadores, mejor preparados también, y que el calendario al final de cuentas invite a las selecciones de esta área a poder competir y tener un roce más importante todavía previo a torneos como este. Así que en el fútbol de élite, pues sí, se exige algo más, se exige competir cuando ya no alcanza solo con la emoción, solo con la narrativa. Hay que tener mejor producto, mejores futbolistas, mejor preparación, y eso todavía la CONCACAF aún no lo da. No hicieron el ridículo, considero que no, pero tampoco dieron el golpe que muchos esperaban a estas alturas de este campeonato. Y la pregunta al final sería: ¿el Mundial 2026 fue un paso adelante para la CONCACAF o una oportunidad desaprovechada en casa? Pero como siempre, ustedes tienen los mejores comentarios, los esperamos en la cajita de aquí abajo, los invitamos a que se puedan suscribir, a dejar un like y compartir, y será hasta la próxima.